bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Él sabía dónde vivía. Testimonio de Verónica G., Ciudad de México 2018. Siempre me consideré precavida, pero normal. Uso redes sociales, trabajo desde casa como diseñadora gráfica y hasta ese año vivía sola en un pequeño departamento en la colonia Portales. Era un lugar tranquilo, con buena iluminación, vecinos amables. Pero todo cambió el día que acepté un mensaje en Instagram. Recuerdo bien que fue en octubre de 2018. Me llegó una solicitud de mensaje de un tal Héctor-189 y el texto decía: «Hola, me encantan tus ilustraciones, ¿aceptas comisiones?». Le respondí, porque me pareció un cliente como cualquier otro. Revisé su perfil y tenía fotos de un gato, algunas frases cursis, nada alarmante. Empezamos a hablar. Me pidió una ilustración de su gato en un fondo de estrellas. Nada fuera de lo común. Pagó por adelantado. Me dijo que era fan del arte digital y que le gustaban los tonos fríos. Todo bien, al principio. Cuando le mandé el trabajo terminado, me agradeció con demasiado entusiasmo. Me escribió cosas como: «Eres increíble, nunca nadie me ha dibujado con tanto detalle», y luego empezó a enviarme mensajes sin relación al encargo: «¿Cómo estás hoy? ¿Saliste? Te imagino trabajando con una taza de café, me encantaría estar ahí». Ahí fue cuando dejé de contestarle. Pensé que, al no recibir respuesta, se detendría. Pero no. Al contrario, comenzó a mandarme mensajes cada hora. Algunos eran melosos, otros, extraños. Uno decía: «Sé que estás ahí, me ignoras pero igual te pienso». Otro: «Qué linda estás con ese suéter gris, ¿te gusta el frío?». Ese último mensaje me heló la sangre. Ese día, yo tenía puesto un suéter gris. No había subido ninguna foto a redes sociales. No había salido. Estaba sola en mi casa. Entonces, ¿cómo lo sabía? Me asomé por la ventana de mi sala. Vivo en un primer piso y hay un árbol justo enfrente, del lado de la calle. Alguien podría esconderse ahí fácilmente. Bajé las persianas y me puse nerviosa. Traté de no darle importancia, me dije que era coincidencia, pero al día siguiente, cuando salí a tirar la basura, encontré algo en la entrada del edificio, una hoja impresa con una de mis ilustraciones, con la frase «Te estoy viendo» escrita a mano con plumón rojo. Temblando, subí a mi departamento. Llamé a mi mejor amiga y le conté. Me dijo que me quedara tranquila, que tal vez era una broma de mal gusto. Pero yo sabía que no era una broma. Era un mensaje directo. Personal. Bloqueé a Héctor-189 de todas partes. Instagram, correo, hasta PayPal. Cerré mi perfil durante un mes, pero el tipo no se detuvo. Una semana después, recibí un sobre debajo de mi puerta. Sin remitente. Dentro había una foto de mí caminando hacia el metro, de espaldas, con una flecha roja apuntando hacia mi cabeza y la palabra mía escrita encima. Llamé a la policía. Hice una denuncia, pero no pasó nada. Me dijeron que mientras no hubiera una agresión física o pruebas más claras, no podían hacer nada. Me recomendaron cambiar de número y tener cuidado. Pasaron los días y empecé a notar cosas en la calle. Un hombre con gorra que pasaba seguido por la esquina, siempre a la misma hora. Un coche estacionado frente a mi edificio que no se movía nunca. Incluso escuchaba pasos afuera de mi puerta en la madrugada. Una noche, no podía dormir. Me levanté al baño y cuando pasé por la sala, escuché un clic, como el de una cámara. Me asomé por la rendija de la persiana y vi un destello. Luego una figura bajando del árbol frente a mi ventana. Corrí a encender las luces y grité. Llamé al 911. Pero para cuando llegaron, no había nadie. Solo encontraron unas marcas en la tierra, como pisadas, y una colilla de cigarro. La policía tomó nota y me sugirieron instalar cámaras. Así lo hice. Puse una afuera de mi puerta y otra apuntando a la ventana. 3 noches después, capté algo en video. A las 3:47 de la mañana, una silueta masculina se acercó gateando por el pasillo del edificio.
Se detuvo frente a mi puerta. Sacó algo del bolsillo. Era un objeto metálico. Forzó la cerradura, no entró. Pero dejó algo en el piso, una rosa marchita y una nota. ¿Por qué no me dejas entrar si ya estoy dentro de ti? Llamé a la policía de nuevo. Esta vez vieron los videos. Me creyeron. Me asignaron una patrulla que pasó unas noches a vigilar, pero no podían quedarse todo el tiempo. Viví con el corazón en la garganta. Dormía con cuchillo bajo la almohada. No quería que mi familia se enterara, para no preocuparlos. Mi amiga Carla se quedó unos días conmigo, pero ella también empezó a asustarse. Le dejaban mensajes en su buzón: estás de más. Ella es mía. Un domingo por la tarde, me animé a salir al supermercado. Fueron solo 20 minutos. Cuando volví, encontré mi puerta entreabierta. Temblando, entré. Todo estaba en su lugar. Nada revuelto. Nada robado. Pero sobre mi cama había algo, una sudadera mía, doblada, con una nota clavada con una aguja. Te queda mejor que a mí, grité. Llamé a mi papá. Él vino desde Toluca esa misma noche. Me dijo que no podía seguir viviendo sola. Y tenía razón. Ese mismo día me fui con él. De inmediato puse mi departamento en renta. Eliminé todas mis redes sociales. Cambié de número, de correo, de todo. Sentí alivio, pero solo por unos días. Una semana después de mudarme a casa de mis papás, llegó un paquete a mi nombre. No tenía remitente. Lo abrimos con cuidado. Dentro había una caja negra, y adentro, una memoria USB. La conectamos a una laptop vieja. Había un solo video. Eran fragmentos grabados con una cámara escondida, yo cocinando, durmiendo, bañándome. Todo desde ángulos distintos. Algunos tomados desde una ventana, otros desde dentro de mi propio departamento. En uno de los clips, yo salía del baño envuelta en toalla. Me miraba al espejo, y en la esquina de la toma, se alcanzaba a ver parte de un rostro escondido, medio cubierto por la sombra de un closet. Vomité del asco. Sentí un terror que no puedo describir. Lloré. Mis padres llamaron a las autoridades, entregaron el video, y esta vez tomaron el caso más en serio. Se abrió una investigación. El perfil Héctor-189 había sido creado desde una IP falsa, con datos clonados. Nada coincidía. Pero por las cámaras del edificio y los registros de entrada, descubrieron a un sospechoso, el encargado de mantenimiento del edificio, un tipo llamado Raimundo. Tenía llaves de todos los departamentos y trabajaba ahí desde hacía años. Cuando lo fueron a detener, ya no estaba. Había renunciado 2 días antes. No dejó dirección. No contestó llamadas. Nunca lo encontraron. La policía cree que él estuvo detrás de todo, que usaba una identidad falsa para contactarme y que me espiaba desde que entré a vivir al edificio. Quizá colocó cámaras o entraba cuando no estaba. Han pasado años y todavía tengo pesadillas. A veces siento que me siguen. No duermo bien. Tengo ataques de ansiedad si escucho pasos detrás de mí en la calle. Lo peor es que nunca sabré si era él el único. Nunca sabré si sigue buscándome. Porque lo que más miedo me da es que, aunque cambié de ciudad, número y nombre en redes. Una vez, hace 6 meses, alguien dejó una rosa seca afuera de mi nueva casa. El vigilante del turno de noche. Testimonio de Daniela R. León, Guanajuato 2020. Cuando trabajas en una oficina pequeña, con menos de 15 empleados, conoces a todos por nombre. Y cuando llega alguien nuevo, lo notas enseguida. En marzo de 2020 contrataron a un guardia de seguridad nocturno porque hubo un intento de robo. Nuestro jefe dijo que sería solo por las noches y que no afectaría nuestras actividades. Nadie prestó mucha atención, excepto yo. El tipo se llamaba Ramón. Un hombre alto, moreno, de unos 50 años. Siempre con cara inexpresiva. No saludaba, solo asentía con la cabeza. Vestía el uniforme azul marino con el logo de la empresa
y nunca lo vi sin su gorra. Lo conocí una mañana que llegué temprano. Fui la primera en entrar. Él estaba sentado en la recepción. Me miró fijo, sin parpadear. Me incomodó tanto que fingí recibir una llamada para evitarlo. Desde ese momento noté algo raro en él. No hablaba con nadie, pero parecía observarlo todo. Después de unos días, empecé a sentir su mirada en mi nuca cada vez que pasaba cerca de la entrada. Al principio pensé que estaba exagerando. A veces una se imagina cosas. Pero no, esto era distinto. Una tarde me quedé hasta tarde haciendo unas cotizaciones. Eran casi las 9 y todos se habían ido. Ramón pasó por la puerta de cristal con su linterna en la mano. Se detuvo frente a mí. No dijo nada. Solo se quedó ahí parado mirándome. ¿Necesita algo?, le pregunté. No respondió. Solo se giró y se fue. A partir de entonces empecé a notar cosas, pequeñas, pero inquietantes. Mi escritorio amanecía con cosas fuera de lugar. Una pluma movida, una nota fuera de la carpeta. Un día encontré una hoja con mi nombre escrito en tinta negra, pero la letra no era mía. La rompí y traté de no pensar demasiado. No dije nada. No quería que pensaran que estaba loca, pero entonces empezó a seguirme. Una noche salí de la oficina rumbo al metro. Caminaba por la calle lateral, una que estaba medio oscura. A unos metros, lo vi. Era él. Caminaba del otro lado de la calle, con su gorra y su paso lento. Fingí no verlo. Aceleré. Él también. Me metí rápido a la estación, y cuando giré para comprobar si me seguía, ya no estaba. Pensé en comentarlo, pero ¿cómo? ¿Qué iba a decir? Creo que el vigilante me sigue, pero no estoy segura. No tenía pruebas. Pasaron los días y la cosa escaló. Una madrugada recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ¿por qué tan tarde en llegar a casa? Te ves cansada, deberías descansar más. Sentí un vacío en el estómago. Bloqueé el número. Pero al día siguiente, al revisar el historial de llamadas, encontré 4 llamadas perdidas del mismo número. Y por la noche, otro mensaje. Hoy traías el cabello suelto. Te queda mejor así. Lloré. Llamé a mi hermana y le conté. Me rogó que denunciara, pero no tenía pruebas claras. Me pidió que me quedara con ella, pero no quise alarmar a mis padres. Fue entonces que decidí instalar una cámara pequeña en mi escritorio. Una de esas discretas, escondida entre libros. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que algo estaba mal. Muy mal. 2 días después, la cámara captó lo que necesitaba. Era la 1:43 de la mañana. El video mostraba a Ramón entrando a la oficina. Tenía una linterna apagada en la mano. Caminó directamente a mi escritorio. Abrió los cajones, sacó una libreta mía y comenzó a hojearla. Luego se llevó una hoja, la dobló y se la guardó en la bolsa. Después, se inclinó sobre mi silla. Acercó la cara, como si oliera el respaldo, y entonces sacó del bolsillo una pequeña caja de madera y la dejó sobre el escritorio. La imagen era clara. Lo hacía con cuidado, como si fuera un ritual. Al día siguiente, revisé mi escritorio. No había caja. Pero al mover mi teclado, encontré algo pegado debajo con cinta negra, una pequeña cruz tallada en madera. En la parte trasera decía: siempre contigo. Me fui al baño a vomitar. Le enseñé el video a mi jefe. Le pedí que lo despidieran, que hicieran algo. Me prometieron actuar de inmediato, pero esa misma noche, Ramón desapareció. Se presentó a su turno como siempre. Firmó la bitácora. Y después, simplemente se fue. Nadie lo vio salir. No contestó el radio. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando por el pasillo principal a las 2 de la mañana. Después, nada. Como si se hubiera desvanecido. La policía revisó todo. Su casillero tenía una libreta. En ella había páginas enteras con mi nombre escrito. Frases como la elegida, la que escucha, ella sabe.
También recortes de papeles con mis dibujos, hojas que habían desaparecido de mi escritorio. Pero eso no fue lo peor. En la última página había un dibujo de mí, hecho a mano, detallado, con mis ojos cerrados y una cruz marcada en la frente, y abajo, la frase, cuando ella duerma, yo entraré. Tuve que dejar el trabajo. Me fui a vivir con mis tíos a otro estado por varios meses. Cambié de número, borré mis redes, viví con miedo. A veces, recibía llamadas desde números privados donde no decían nada. O escuchaba respiraciones largas. Una vez, una voz susurró, no importa dónde vayas. Colgué y destruí el teléfono. Han pasado 4 años. Aún no lo encuentran. Según las autoridades, Ramón nunca existió en la base de datos de seguridad. El nombre era falso. El número de identidad también. Era como si hubiera inventado todo solo para acercarse. No saben cómo consiguió el empleo, ni cómo desapareció sin dejar huella. Solo sé que una vez, hace 6 meses, alguien tocó a la puerta de mi nuevo trabajo en Aguascalientes. La recepcionista fue a abrir y regresó pálida. Dijo que un hombre alto, de gorra, había dejado una caja con mi nombre. Dentro había una cruz de madera. Y la nota, no he olvidado tu olor. El hombre del espejo del gimnasio. Testimonio de Carla M. Puebla, México 2019. Siempre pensé que el gimnasio era uno de los pocos lugares donde me sentía segura. Era un sitio cerrado, con cámaras, gente conocida, rutinas marcadas. Empecé a ir en las tardes después del trabajo, más por despejarme que por bajar de peso. Ahí fue donde lo conocí, no sé su nombre real. Le decían el Doc. Según decían algunos, era médico, otros que era entrenador certificado. Nunca supe exactamente qué hacía. Lo que sí sé es que desde el primer día que lo vi, algo me inquietó. Tenía esa mirada que no parpadea, esa sonrisa leve que parece falsa. Yo solo lo saludaba con la cabeza, como a cualquiera. Él me devolvía la sonrisa, pero se le quedaba viendo a mi reflejo en el espejo del área de pesas. Siempre detrás. Siempre justo donde yo no podía verlo directo, pero sí notarlo. La primera vez que me habló fue un miércoles. Estaba usando la máquina de piernas cuando se acercó con su botella de agua en mano. Te estás inclinando mucho, puedes lastimarte, me dijo. Asentí, agradecí el comentario y seguí. No tenía ganas de charla. Él no se fue. Yo puedo ayudarte si quieres, tengo experiencia en corrección postural, añadió, sin que yo le hubiera pedido nada. Le agradecí otra vez y me levanté. Cambié de área. Desde entonces, cada vez que iba, aparecía cerca. A veces en caminadora, otras en abdominales. Siempre a una distancia exacta para verme, pero no lo suficiente como para que lo notaran los demás. Una tarde me esperó afuera. Salí y ahí estaba, recargado en una moto. Me ofreció llevarme. Le dije que no, que tomaba Uber. Me insistió. Que la zona era peligrosa. Que no debía caminar sola. Le agradecí, rechacé la oferta y seguí. Esa noche me escribió por Instagram. No sé cómo consiguió mi cuenta. Nunca lo había aceptado, ni siquiera sabía que me seguía. El mensaje decía, ya vi que te gusta llegar en Uber, ¿te sentirías más cómoda si yo manejo? Lo bloqueé de inmediato. Al día siguiente, en el gimnasio, no dijo nada. Solo me observó desde lejos. Esa misma noche encontré una nota en la canasta de mi bici. No me ignores. Solo quiero cuidarte. Ahí empezó el infierno. Una madrugada, escuché pasos en la azotea de mi edificio. Vivo en un departamento en segundo piso, con acceso a la azotea desde una escalera trasera. Me levanté con el corazón latiendo en el cuello. Apagué las luces. Me acerqué a la ventana. No vi a nadie, pero escuché cómo crujía el metal de la reja. Luego, silencio. Al día siguiente, alguien había tallado mi nombre en la pared del descansillo de la escalera. Carla, todo en mayúsculas. Como si fuera una firma. Fui al gimnasio decidida a decirle que me dejara en paz. Que lo sabía todo.
que si seguía lo denunciaría. Pero cuando llegué, no estaba. Pregunté por él. Nadie lo había visto en 2 días. Una de las recepcionistas me dijo que ni siquiera era parte del staff, que solo venía seguido y ofrecía consejos gratis porque decía ser doctor. Me sentía aún peor. ¿Quién demonios era ese tipo? Empecé a buscarlo. En redes, en el padrón de médicos, en las páginas de entrenadores. Nada. Como si no existiera. Un domingo, mientras lavaba los trastes, sonó el timbre. Eran las 9:20 de la noche. Me asomé por la mirilla y no vi a nadie. Me acerqué a la ventana de la sala y noté un sobreclavado con una tachuela en la reja exterior. Salí temblando a quitarlo. Estaba cerrado con cinta. Dentro había una fotografía mía saliendo de la regadera. Me cubría con la toalla. La foto estaba impresa en papel térmico, como de cámara oculta, y al reverso, un mensaje escrito con plumón rojo. Nunca cierres los ojos cuando te bañas, princesa. Llamé a la policía. Hicieron un recorrido, pero no encontraron nada. Tomaron el sobre y la foto, pero me dijeron lo mismo de siempre. Sin pruebas contundentes no podemos hacer mucho. Cambié la chapa. Puse cerrojos. Cubrí las ventanas con cartón. Me compré un gas pimienta. Falté al gimnasio 2 semanas. Cuando volví, todo parecía normal. Nadie hablaba de él. Creí que se había ido. Que quizás se había aburrido. Me concentré en entrenar. Una noche, al salir del gimnasio, tomé un Uber. Sentí algo raro. El conductor no hablaba, solo tenía un cubrebocas negro y unos lentes oscuros. Era de noche. Me pareció extraño. Le pregunté su nombre. No respondió. Quise bajarme, pero bloqueó los seguros. Le grité que se detuviera. Me miró por el retrovisor y dijo, Carla, ¿no te gustaría que esta vez sí te llevara yo? Era su voz. Me tiré hacia la puerta, le di una patada al cristal. Grité. Él se asustó, frenó en seco, y pude abrir la puerta a la fuerza y salir corriendo. Me raspé las piernas, me rompí la blusa, pero escapé. Corrí al Oxxo más cercano. Llamaron a una patrulla. Cuando volvieron al lugar, el auto ya no estaba. Revisaron mi app. Alguien había clonado un perfil de Uber y lo había vinculado con mi número. Me recomendaron no usar apps por un tiempo. Cambié de domicilio. Me fui con mi prima a otro municipio. Dejé de ir al gimnasio. Desaparecí de redes. Cambié de número. Pensé que se acabaría ahí, pero no. Un mes después, alguien abrió una cuenta de Instagram con fotos mías. Mismas fotos que tenía archivadas en una nube privada. Solo yo tenía acceso. El nombre de usuario era Carla-Doc. Cada foto tenía como descripción frases que yo había dicho en conversaciones por chat. Frases privadas. Íntimas. Una noche, recibí una videollamada por Messenger de una cuenta desconocida. Contesté, temblando. Se veía mi antigua recámara. Mi cama. Mis cortinas. Y en el borde de la imagen, su silueta, sentado, sin moverse. Lo denuncié. Por fin un agente del Ministerio Público me creyó. Ordenaron revisar cámaras de los alrededores del gimnasio y del edificio anterior. Encontraron una imagen. Él estaba parado frente a la cámara de vigilancia a las 3 de la madrugada. Mirando fijo. Con una gorra. Sonriendo. Nunca lo atraparon. Nunca dieron con su verdadero nombre. Usaba identificaciones falsas, números de teléfono clonados. Era un fantasma. La psicóloga me dijo que no era un caso aislado. Que había tipos así por todo el país. Que se disfrazaban de profesionales, se infiltraban en la vida de sus víctimas poco a poco, hasta volverse sombra. Hoy ya no vivo en Puebla. Estoy en otra ciudad. No uso redes. Salgo poco. Pero hay noches en las que me despierto con una sensación en el pecho. Como si alguien me mirara a través del espejo. Una vez, hace 2 semanas, mientras usaba una caminadora en un nuevo gimnasio, vi algo en el espejo. Muy al fondo,
Una figura parada, con gorra, de brazos cruzados. Parpadeé. Ya no estaba. Y en el locker, cuando me cambié, encontré un papel doblado. Ahora sí tienes buena postura, princesa. La voz del otro departamento. Testimonio de Mariana H., Monterrey, Nuevo León 2021. Siempre quise vivir sola. Cuando por fin logré rentar mi primer departamento, sentí que el mundo era mío. Pequeño, pero con buena vista, buena luz y lo más importante, paz. Era una torre moderna, de esas donde todos viven para adentro, nadie habla con nadie. Me encantaba eso. Al principio, no conocía a ningún vecino. Solo veía pasar a algunos en el elevador, con audífonos o celulares en la cara. Excepto por uno. Un tipo que vivía en el 404, justo frente a mi puerta. Nunca supe su nombre, pero lo veía todos los días. Siempre salía a las 6 de la mañana, justo cuando yo regresaba de correr. Alto, flaco, de rostro alargado, cabello mojado como recién bañado. Nunca saludaba. Solo me miraba. Fijo. Como si estuviera tratando de memorizarme. Pensé que solo era un vecino raro. Hasta que empezó a hacer cosas extrañas. Un día, encontré un post-it pegado en la puerta de mi departamento. Decía, eres hermosa hasta con sudor. No estaba firmado. Me incomodé, pero no lo relacioné con él. Pensé que podía ser una broma de alguien del edificio, o incluso un error. Lo tiré y seguí con mi vida, pero no fue un caso aislado. 2 días después, volví a encontrar otro papel, esta vez en mi buzón. Tus piernas se ven increíbles con esos shorts negros. Ese día llevaba shorts negros. Empecé a preocuparme. Fui con el encargado del edificio, Pedro, y le pedí revisar las cámaras. Él era amable, mayor, me conocía desde que firmé el contrato. Me dijo que sí, que las revisaría. Esa noche, mientras preparaba cena, escuché que tocaban la puerta. Era Pedro. Traía una cara rara. Mira, esto fue hace 2 noches, me dijo, mostrándome un clip en su celular. Ahí estaba. Yo salía del elevador. Detrás de mí, salía el vecino del 404. Se quedaba parado frente a mi puerta por unos segundos. Sacaba algo del bolsillo y lo pegaba. Luego entraba al suyo. ¿No puedes hacer algo?, le pregunté. Sin pruebas más contundentes, no, me respondió con tono incómodo. Puedo hablar con él si quieres, pero no creo que eso lo detenga. Le dije que no, que mejor no lo confrontara. Me asustaba lo que pudiera hacer si se sentía expuesto. A partir de ese día, comencé a notar cosas raras dentro de mi departamento. El tapete del baño estaba corrido. Mi ropa interior no estaba exactamente donde la había dejado. Un día encontré una mancha en mi almohada, como si alguien se hubiera recargado ahí con la cabeza mojada. Cambié la chapa. Puse cámaras interiores. Una en la sala y otra en el cuarto. Empecé a dormir con un cuchillo de cocina bajo la cama. Un viernes, llegué de trabajar y encontré una vela encendida en el balcón. Yo no la había prendido. Ni siquiera la recordaba. Era blanca, pequeña, y olía a canela. Entonces revisé las cámaras. A las 2:53 de la tarde, se ve como alguien entra por la ventana del balcón. Un hombre delgado. Lleva un gorro. Va directo al buró, deja algo. Luego prende la vela y se marcha por donde vino. No se ve su rostro. Pero por la complexión, por la manera de moverse, sabía que era él. Fui con Pedro de nuevo. Le conté todo. Me dijo que llamara a la policía, que él también hablaría con el administrador. Pero me advirtió algo. Ese tipo ya tuvo problemas con la inquilina anterior. También se quejaba de él. Desapareció de un día para otro. Esa frase se me quedó en la mente. ¿Desapareció? Llamé a la policía. Me escucharon. Tomaron mi denuncia. Pero no hicieron nada más. Me dijeron que necesitaban pruebas más claras de que entró con intención de dañarme. Que no bastaba con presunciones. Las siguientes semanas fueron una pesadilla.
Me llegaban notas escritas a mano por debajo de la puerta. Sé cuando llegas. Te escucho cantar en la ducha. No cierres la ventana. Me gusta tu olor. Cambié de ruta para ir al trabajo. Dejé de correr en las mañanas. Empecé a usar cortinas gruesas. Una madrugada, la cámara de mi cuarto se activó. Me despertó una notificación. Revisé en el celular. A las 3:22 de la mañana, se ve claramente como alguien se asoma por la ventana. Solo los ojos. Observa durante casi un minuto, luego desaparece. No dormí más esa noche. Llamé a un cerrajero para reforzar ventanas. Llamé a un amigo para quedarme con él unos días. Cuando volví al departamento, una semana después, encontré en la cama una flor marchita y una hoja con el mensaje. Me dolió que te fueras sin avisarme. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Todo era tan específico, tan planeado, tan personal. Llamé de nuevo a la policía. Les mostré los videos. Tomaron más en serio la denuncia. Fueron al 404, pero no había nadie. El departamento estaba vacío. La cerradura tenía marcas forzadas. Nadie lo había visto entrar ni salir. Pedro juraba que seguía ahí, pero nadie más lo había visto en días. Cuando la policía forzó la puerta, encontraron algo espantoso. Dentro del closet había una serie de cajas con cosas personales, ropa interior mía, copias de llaves, fotografías mías tomadas desde fuera de mi edificio. Recibos de mi trabajo, servilletas usadas, incluso un cepillo con mi cabello. Y lo peor, una libreta con más de 100 páginas llenas de anotaciones detalladas. Se duerme a las 10:43 de la noche. Tose 2 veces cuando se levanta. Le gusta el pan dulce, lo come en la noche. Cada día, cada detalle, cada movimiento. Y al final, una frase escrita una y otra vez. Si no es mía, no será de nadie. Emitieron una orden de búsqueda. Pero él ya se había ido. Nadie volvió a verlo. Pedro fue interrogado, pero no sabían si encubría algo o simplemente no notaba lo que pasaba. Me mudé. Dejé ese edificio para siempre. Pasé un año en terapia. Cambié de ciudad, pero hay algo que no puedo quitarme de la mente. Hace 2 meses, en mi nuevo buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una copia de una de mis llaves antiguas. Y una foto mía tomada desde la ventana de mi recámara actual. Y el mensaje, escrito en la parte de atrás, con la misma letra. No importa cuántas veces te mudes, yo siempre encuentro el camino. El hombre del asiento del fondo. Testimonio de Lourdes Sube, Ciudad de México 2017. Todo empezó con una rutina. Tomaba el mismo autobús todos los días para ir al trabajo, Ruta 54D, de Coyoacán a Reforma. Siempre abordaba a las 6:30 de la mañana, me sentaba del lado de la ventana, ponía mis audífonos y me desconectaba del mundo durante los 40 minutos que duraba el trayecto. Un lunes cualquiera, lo noté por primera vez. Un tipo de unos 40, flaco, con una chaqueta de mezclilla deslavada y un gorro gris. Estaba sentado en la parte trasera del camión, solo, mirando fijo al frente. No me pareció raro. Hay muchos así en la ciudad. Pero me di cuenta de que se bajó en la misma parada que yo. Pensé que era coincidencia. Al día siguiente, ahí estaba otra vez. Mismo camión, mismo asiento, misma mirada. Cuando bajé, él también bajó. Me siguió unos pasos, y luego se desvió. Aún no me inquietaba del todo. Pensé que vivía por la zona, pero entonces empezó a hacerlo todos los días, siempre en el mismo lugar. Nunca lo vi subir. Era como si ya estuviera ahí cada mañana. Lo miraba por el reflejo de la ventana, y cada vez que giraba para comprobar, él desviaba la vista. Una vez, mientras bajaba, me tocó el hombro. «Se te cayó esto», me dijo, extendiéndome un ticket arrugado que ni era mío. «No, no es mío», contesté. «Seguro que sí», insistió, con una sonrisa muy extraña. No lo tomé. Caminé más rápido. Al día siguiente, el asiento que solía usar estaba ocupado. Me senté más al frente. A los 10 minutos, él se acercó y se sentó justo detrás de mí. Podía oír su respiración, lenta,
casi rítmica. Cada vez que me movía, él también. Ese día fue el primero que sentí miedo. Intenté cambiar mi rutina. Salí más temprano al día siguiente, tomé otro camión. Pero de alguna manera, él también abordó. Más tarde, intenté una ruta distinta. Ahí estaba, parado en la esquina como si supiera exactamente por dónde pasaría. Me cambié de parada. Me recogía un compañero. Dejé de tomar transporte por semanas. Creí que se detendría. Pero fue peor. Una noche, cuando llegué a casa, encontré en la puerta de mi edificio una hoja blanca pegada con cinta. En ella, con letra en tinta roja, decía: "Te ves más bonita cuando estás asustada". Subí corriendo. Cerré con llave. No dormí bien. A la mañana siguiente, me llamaron del trabajo para decirme que alguien había preguntado por mí en recepción. Un hombre con gorro gris que dijo ser mi familiar. Les pareció extraño porque no lo conocían. No le dieron acceso. Ese mismo día, llamé a la policía. Me dijeron que sin amenazas directas no podían actuar, pero que si el acoso persistía, levantara una denuncia formal. Esa noche, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era mi vecino del 302. «Oye, ¿tú tienes a alguien esperándote?», me preguntó. «No, ¿por qué?». «Es que hay un tipo en la escalera de incendios. Lleva ahí como una hora, mirando hacia tu ventana». Salí a ver. No había nadie. Pero en el cristal del pasillo, alguien había dibujado un corazón, con lo que parecía grasa o aceite. Pasaron unos días sin incidentes. Me relajé. Una noche, me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Fui a la cocina a tomar agua, y noté que la ventana del baño estaba entreabierta. Yo jamás la dejaba así. Me acerqué con cautela y vi algo en el alféizar, una flor seca, una rosa negra. Pensé en irme con mis padres, pero no quería preocuparlos. Ya tenía cita para poner una denuncia formal. Solo necesitaba aguantar un poco más. 2 días después, mientras caminaba al trabajo, vi a un tipo con gorro gris parado frente a una cafetería. No me miró directamente, pero sabía que era él. Crucé la calle rápido. Me escondí en una tienda. Cuando salí, ya no estaba, pero en la pared afuera había otra hoja, pegada con cinta. Creí que eras diferente. Pero también huyes. Ese día puse la denuncia. Me dieron un número de folio, pero nada más. Me dijeron que tuviera cuidado, que intentara reunir más pruebas. Decidí instalar una cámara en la entrada de mi departamento. Pequeña, discreta, conectada al celular. El primer día, captó a una vecina. El segundo, nada. El tercero, ahí estaba él. A las 2:46 de la madrugada, se ve cómo sube las escaleras lentamente. Se para frente a mi puerta. Mira la cámara directo. Sonríe. Luego saca una hoja doblada del bolsillo, la pega con cinta, y se va caminando como si nada. La nota decía: «Ya no necesito el camión para estar cerca». Se lo mostré a la policía. Dijeron que ahora sí había evidencia, pero que el sujeto aún no había cometido un delito mayor. Que intentarían identificarlo. Mientras tanto, yo me sentía atrapada. Empecé a ver su sombra por todos lados. En el supermercado. En la parada. En la calle, reflejado en vitrinas. Una tarde, mientras salía de la oficina, me abordó. «No entiendo por qué me estás ignorando», me dijo. Su voz era calma, pero sus ojos, vacíos. Intenté alejarme, pero me tomó del brazo. «Fuerte, ya basta», grité. «Déjame en paz». Varios transeúntes se acercaron. Él soltó mi brazo, se rió y se fue caminando tranquilamente. Como si no pasara nada. Ese fue el punto de quiebre. Me mudé. Cambié de ciudad. Borré todas mis redes. Cambié de número. Pasaron 4 meses. Empecé a sentirme en paz. Como si todo hubiera sido una pesadilla lejana. Hasta que un día, mientras revisaba el buzón en mi nuevo edificio, encontré una carta sin remitente. Adentro había una fotografía mía, bajando del autobús. La misma línea. El mismo ángulo.
la misma pose de hace un año. Y al reverso, el mensaje: nunca debiste bajarte tan pronto. El casero que no quería inquilinos. Testimonio de Mónica R., Guadalajara, Jalisco 2020. Tenía apenas 6 meses viviendo sola. Me había mudado a Guadalajara por trabajo y el primer departamento que encontré me pareció ideal, céntrico, económico, amueblado. Era una casita dividida en 3 mini departamentos. Yo estaba en la planta baja. El casero, don Hilario, era un hombre mayor, de 1,65. Flaco, moreno, de hablar suave, siempre vestido con camisa blanca abotonada hasta el cuello. Al principio fue amable. Me ayudó a mover cajas, me explicó cómo funcionaba el calentador y me dio su número para cualquier cosa, pero desde la primera noche algo no se sentía bien. Escuché pasos en el patio trasero. Pensé que era algún vecino, pero cuando me asomé, no había nadie. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para salir a trabajar, encontré un vaso de café en el piso. Aún estaba tibio. Pensé que era un error. Pero pasó de nuevo. Luego fue una servilleta con una nota: desayunar sola no es bueno. Se lo mencioné a don Hilario. Me dijo que quizá alguien se había equivocado de puerta. Pero su sonrisa me pareció falsa. De esas que no llegan a los ojos. Días después, comenzó a llegarme comida en platos de cerámica. Sin explicación. Huevos revueltos, caldo, arroz con plátano. Siempre en la mañana, dejados afuera, envueltos con papel aluminio. El primer plato lo regresé. El segundo también. Al tercero, me atreví a preguntarle: ¿es usted quien me deja comida? Se rió. No me digas que no te gusta. A tu edad debes alimentarte bien. No se puede vivir solo de café. Me quedé muda. Nunca le había dicho que tomaba café. Tampoco le había contado a nadie que no estaba comiendo bien. Eso solo lo podía saber alguien que me observara de cerca. Esa noche puse un seguro extra en la puerta. A los pocos días, empecé a notar cosas en el baño. El papel de baño estaba cambiado, mis toallas se sentían húmedas aunque yo no las hubiera usado. El espejo tenía marcas como de dedos. Revisé la cerradura, no estaba forzada, pero había otra puerta, una que daba al cuarto de limpieza, donde estaba la lavadora común. Pregunté si tenía acceso a los otros departamentos. Me dijo que no. Que cada quien tenía su llave. Empecé a cerrar esa puerta también. Una tarde, llegué más temprano del trabajo. Entré en silencio. Escuché un sonido. Como de alguien moviéndose rápido en mi cocina. Me quedé petrificada. Tomé un paraguas como defensa y entré de golpe. No había nadie, pero la ventana estaba abierta. Y en la mesa había una taza, vacía, con restos de café. Corrí al cuarto de lavado. La puerta estaba entornada. Entré. Había una trampilla en la pared. Una tapa de madera mal sellada. La quité. Detrás, había un hueco oscuro. Olía a polvo, humedad y algo más. Vi una tabla suelta, la removí, y ahí estaba, un túnel. Estrecho, forrado de ladrillos. No me atreví a entrar. Pero apunté con la linterna del celular y vi huellas de zapato, recientes. Volví con don Hilario, furiosa. ¿Por qué hay un túnel conectado a mi cocina? No deberías meterte en esos lugares, me dijo, sin levantar la voz. Hay cosas que mejor no saber. Esa noche dormí con el mueble bloqueando la puerta. Al día siguiente, comencé a buscar otro lugar para vivir. Pero mientras tanto, debía seguir ahí. Instalé una cámara oculta, apuntando al área del comedor. Lo que grabó me quitó el sueño por semanas. A las 3:12 de la madrugada, se ve como una sombra se asoma por la puerta del cuarto de lavado. Una figura masculina, flaca. Entra. Camina hacia la cocina. Toca mis tazas. Luego, sin prisa, se sienta en la silla y se queda mirando hacia el pasillo por varios minutos, sin moverse. Luego se va. Era él. No había duda. Fui directo a la policía con el video.
Me dijeron que eso no probaba una entrada forzada porque la casa era suya, y técnicamente, yo solo era una inquilina sin contrato legal. No podemos detenerlo, pero puedes salirte de ahí, me dijo un oficial. Comencé a empacar esa noche. A la mañana siguiente, él ya lo sabía. ¿Te vas?, preguntó, con una mueca. Sí. Gracias por todo. Pero si apenas te estabas acostumbrando, respondió. Ya había aprendido a hacer tu café como te gusta. Me iba a poner a pintar el cuarto, en tu color favorito. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuál cree que es mi color favorito? El azul marino, dijo sin dudar. Siempre llevas algo azul cuando estás triste. Me fui sin decir más. Una amiga me prestó un cuarto. Me ayudó a mover todo, pero eso no lo detuvo. A la semana, me llegaron flores sin remitente. Luego mensajes de texto de un número oculto. Ese nuevo lugar no tiene la luz de la otra casa. Te extraño caminando descalza. Los otros inquilinos no huelen igual. Cambié de número. Cambié de ciudad. Cambié todo. Pero hace un mes, alguien tocó la puerta del nuevo lugar a las 4 de la mañana. No abrí. Esperé. Cuando amaneció, encontré una taza en el pórtico y un papel doblado que decía: yo no rento espacio. Yo escojo compañía. Él sabía cuando me dormía. Testimonio de Rebeca L., Chihuahua, México 2019. Durante casi todo 2019 viví sola en un edificio de departamentos en la colonia Santo Niño, en Chihuahua capital. Era un cuarto piso, muy tranquilo, con una vista hermosa del Cerro Coronel. Me sentía segura, independiente, feliz. Tenía mi rutina, despertaba a las 6, trabajaba de 7 a 3 en un despacho contable, regresaba a casa y hacía ejercicio o veía series. Nada fuera de lo común. Hasta que conocí a Fabián. Él vivía en el departamento 403, justo frente al mío. Alto, delgado, de unos 30 y tantos años. Lo saludé una vez en el elevador. Me pareció tímido. Educado. Me preguntó si trabajaba cerca. Le respondí que sí y ahí quedó. Esa fue nuestra única conversación, al menos, de frente. A partir de esa noche, comencé a sentir que me observaban. Al principio lo atribuí a mi paranoia. Pero luego empecé a notar cosas. La cortina de mi recámara, que solía dejar abierta por las noches, amanecía corrida sin razón. Pensé que tal vez el viento la movía. Hasta que una madrugada escuché un clic muy suave. Me asomé y vi que la ventana del departamento de enfrente tenía una cámara apuntando directamente hacia el mío. Me encogí del susto. Bajé la cortina y no dormí nada esa noche. Al día siguiente me topé con Fabián en las escaleras. Llevaba una caja de herramientas. Me saludó normal. Me sonrió. ¿Todo bien?, me preguntó. Yo solo asentí. No sabía cómo confrontarlo. Esa noche, al regresar del trabajo, encontré una nota doblada debajo de la puerta. Decía: no cierres la cortina, por favor. Me gusta verte mientras duermes. Me paralicé. Temblando, llamé al administrador del edificio. Le conté todo. Dijo que hablaría con él. Que no podía echarlo sin pruebas más claras, pero que lo vigilaría. A partir de ahí, comenzaron las llamadas. Primero eran silencios. Llamadas con número desconocido. Contestaba y nadie decía nada. Luego comenzó a hablar una voz masculina. Baja, calmada. ¿Ya cenaste, Rebeca? ¿Te dolía la cabeza ayer? Estuviste mucho rato con la luz apagada. No cierres la cortina. Colgué cada vez. Cambié de número. Aún así, seguían las llamadas. Me di cuenta de que me estaba grabando. Una tarde, me llegó un USB dentro de un sobre sin remitente. Lo llevé al trabajo y lo abrí en una computadora que no uso. Había videos de mí. Dormida. Cambiándome de ropa. Sentada en el sofá viendo la tele. Grabados desde distintos ángulos. Algunos desde afuera, pero otros desde dentro del departamento. Sentí asco. Miedo. Violación. Corrí a casa.
Revisé todos los enchufes, las lámparas, las esquinas. En el closet encontré una pequeña cámara en la parte superior, pegada con cinta negra. Y otra detrás del espejo del baño. Me desplomé, llamé a la policía. Tomaron evidencia. Pero no podían probar que fuera él. Dijeron que los dispositivos eran comunes, que cualquiera podía haberlos colocado. Solo me aconsejaron mudarme. Pero no tenía a dónde ir. Puse doble seguro. Cambié todas las cerraduras. Quité el espejo. Tiré la televisión por miedo a que también tuviera algo oculto. Aún así, no me sentía sola. Cada rincón me hacía pensar en sus ojos. 2 semanas después, una vecina me tocó la puerta. Me dijo que había encontrado una nota en su puerta, con mi nombre. Decía, dile a Rebeca que ya sé lo que hace en las noches. Que no sirve de nada esconderse. Llamé a mi madre. Le pedí que me dejara vivir un tiempo con ella. Aceptó. Empaqué lo esencial y me fui esa misma noche, pero no se detuvo. Empezó a mandarle mensajes a mi madre. A mi hermana. Desde cuentas falsas. Les decía cosas íntimas sobre mí. Detalles de lo que hacía, lo que comía, lo que vestía. Las fechas exactas de mi ciclo menstrual. Incluso cosas que yo misma había olvidado. Me sentí vulnerable como nunca antes. Como si ya no fuera dueña de mi cuerpo ni de mis pensamientos. La policía finalmente emitió una orden de restricción. Pero Fabián desapareció. Ya no estaba en el edificio. El administrador dijo que no volvió a pagar renta ni recogió sus cosas. Nadie lo volvió a ver, hasta que 6 meses después, un amigo me escribió desde Monterrey. Me dijo que había visto una página en Facebook con mi nombre, con decenas de fotos mías. La página decía, la esposa que me abandonó. Estaba llena de publicaciones con fotos íntimas, momentos robados, imágenes que nunca supe que habían sido tomadas. Decía que habíamos estado casados en secreto, que yo era una mujer cruel que lo había abandonado y que ahora estaba pagando por ello. La denuncia que hice por acoso en Chihuahua se retomó con más fuerza. Lograron rastrear al autor de la página, pero estaba usando VPN y cuentas clonadas. Una madrugada, mientras dormía en casa de mi madre, escuché pasos en la cochera. Me asomé con el celular en mano. No vi nada. Pero cuando amaneció, la puerta del garaje tenía un mensaje escrito con gis blanco. Aunque no quieras, sigue siendo mía. Fue la última vez que viví en México. Me mudé a Canadá con ayuda de mi hermana, que ya vivía allá. Cambié de nombre en redes. Corté con casi todos mis contactos. Han pasado 3 años. A veces tengo pesadillas. A veces siento que alguien me sigue. O que el sonido del ventilador es en realidad una cámara escondida. Me cuesta confiar, pero lo peor, lo más difícil de aceptar, es que alguien me conocía más de lo que yo me conocía a mí misma, sin que yo jamás se lo permitiera. El hombre del uniforme blanco. Testimonio de Araceli de Mérida, Yucatán, 2022. Soy enfermera. Y durante un tiempo trabajé en el turno nocturno del Hospital General de Mérida. Entraba a las 8 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Mi trabajo nunca fue fácil, pero era lo que amaba hacer. Lo que no sabía es que lo más peligroso no estaba dentro del quirófano ni en urgencias, era afuera. Esperándome. Todo empezó cuando un tipo comenzó a esperarme a la salida. Un hombre delgado, alto, con bata blanca y cubrebocas. Lo vi por primera vez recargado en una pared, fumando. Me pareció raro, porque solo médicos podían portar bata blanca y a esa hora ya no quedaban muchos. Pensé que sería algún interno o pasante. No le di importancia. Al siguiente día estaba ahí de nuevo. Y al otro también, comenzó a saludarme. Un simple buenas noches, siempre acompañado de una mirada que me incomodaba. Tenía ojos oscuros, de esos que no pestañean. Me respondía sin mover un solo músculo facial. Una noche, mientras esperaba mi Uber, se me acercó. No deberías irte sola a esta hora.
No es seguro para una mujer como tú, me dijo. Le agradecí el consejo y me alejé. Pero su voz me sonó muy personal, como si me conociera de antes. Me puse alerta. Esa misma semana, empecé a notar que alguien me seguía cuando salía del hospital. Caminaba detrás de mí si decidía tomar el transporte público. Una noche, se sentó junto a mí en el camión. No dijo nada. Solo se sentó. Llevaba la misma bata blanca, como si nunca se la quitara. Yo no podía comprobar que fuera él. Tenía cubrebocas. Pero su mirada lo delataba. Le conté a mis compañeras. Algunas se burlaron, otras me dijeron que no exagerara. Pero una doctora que llevaba más tiempo en el hospital me dijo, ten cuidado. Ese tipo ya ha asustado a otras chicas. Nadie sabe cómo entra. No está en los registros. A veces aparece en los pasillos, se queda parado mirando, y luego desaparece. Eso me aterrorizó. Desde entonces, cambié de ruta cada día. Empecé a pedir Uber antes de salir. Pero una noche, mientras esperaba el auto, me llegó un mensaje de un número desconocido. No hace falta que corras, igual siempre sé por dónde vas. Me paralicé, lo bloqueé, pero al día siguiente otro número me escribió. Te ves linda con ese suéter morado. Ese era el que traía puesto. No había subido fotos. Nadie más lo sabía. Revisé mis redes. Nada estaba público. Cerré todo. Desactivé cuentas. Sentí que estaba perdiendo el control de mi vida. Un domingo por la madrugada, me tocó cubrir una guardia extra. Salí agotada. Caminé hasta la parada, decidida a tomar taxi colectivo para ahorrar. No había nadie. Solo él, sentado en la banca, como si me estuviera esperando. ¿Vas lejos hoy?, preguntó, sin mirarme. No tengo ganas de hablar, perdón, dije, firme. ¿No confías en mí?, insistió. Podría llevarte yo. Me eché hacia atrás. Un coche se acercó. Era un taxi. Me subí sin pensarlo. El conductor, al notar mi cara de susto, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que me siguiera manejando, que no se detuviera. Miré por la ventana y el hombre del uniforme blanco aún estaba ahí. Pero esta vez, me sonrió. Llegué a casa y vomité. Pasaron los días. No volví a verlo en la entrada. Me sentí aliviada, por poco tiempo. Una noche, mientras descansaba entre turnos, fui al baño del personal. Cuando regresé, encontré sobre mi mochila un papel doblado. No tenía nombre, solo decía, hasta cuando cierras los ojos, me piensas. Me dieron náuseas. Lo rompí, lo tiré, pero sabía que algo no andaba bien. Pedí revisar las cámaras del hospital. Me dijeron que no podían mostrarme los registros por política de privacidad. Tuve que insistir. Al final, la jefa de seguridad me dejó ver una parte. En el video se ve claramente cómo el tipo entra por una puerta de servicio, camina entre el personal como si fuera uno más, se mete al área de descanso, se acerca a mi mochila, deja el papel y se va. Nadie lo detiene. Nadie lo reconoce. Mostré el video a recursos humanos. Me dijeron que no hay nadie con esas características registrado como médico, enfermero o interno. Revisaron bases de datos. Nada. No existe. Un supervisor dijo, si vuelve a aparecer, avísanos. Pero si no comete ningún delito, no podemos actuar. Me sentí impotente. Indefensa. Esa noche, al llegar a casa, encontré una caja de cartón en la entrada. Sin remitente. Pensé que era algo que pedí por internet. La abrí. Dentro había un peluche, uno igual al que tengo en mi cama desde niña. Viejo, con un ojo flojo. Pero el mío lo tenía guardado en el closet. Fui corriendo a revisar. Estaba ahí. El de la caja era una réplica exacta, pero sucio, y con una pequeña etiqueta cosida en la espalda, para que no te sientas sola cuando no estoy, grité. Llamé a mi hermano. Llamamos a la policía. Levantamos denuncia. Revisaron huellas. Dijeron que no había rastros claros. Me recomendaron mudarme.
Cambié de domicilio 2 semanas después. Pasaron meses. No supe más de él. Hasta hace 3 semanas. Trabajo ahora en una clínica privada. Un día, mientras salía del baño, encontré una hoja en mi casillero. Solo decía, el uniforme blanco me sigue quedando. No necesito volver a verlo para saber que aún está cerca. Que nunca se fue. Que en cualquier turno, en cualquier clínica, en cualquier calle, él está, mirando desde la sombra, con su bata blanca, esperando otra oportunidad. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.